Cuidado, 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 cuidado. Dice, tengo miedo. ¿Miedo? ¿De qué? Y tengo miedo. Me dijo, ¿ves que hoy en día matan a uno y después pregunta quién es? Frente a esta gravísima emergencia, acaso la mayor de nuestra historia, que hacía unos días él había ido a la farmacia y que había notado que los famosos Falcon lo venían como siguiendo. Siempre tenía la característica de estar abierto y atento a lo que estaba sucediendo. porque a nuestro juicio la libertad es una exigencia irrenunciable del espíritu y la condición esencial para la justa convivencia. En nuestra concepción, la autoridad legítima Si vos decís a alguien que no tiene maldad, alguien que acepta todas las cosas, alguien que es totalmente pacífico, ¿no es cierto? Porque y que irradiaba, fundamentalmente lo que irradiaba era una gran paz. Y a mis 17 años Dufo era como un abuelo así cascarrabia, pero bondadoso en el fondo. Él impulsó la creación del colegio parroquial. Y a la mañana del domingo me informan sobre la muerte de los 5, ¿no? El bien común se realiza superando los conflictos en función del interés general y a través de la enérgica protección de los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad. Fue el crimen más grande que sufre la Iglesia en toda su historia, ¿no? Una comunidad religiosa prácticamente entera eliminada.
6 de julio de 1976. La dictadura militar lleva poco más de 3 meses gobernando el país. Cuidado, 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 cuidado. El barrio de Belgrano, en la capital federal, está conmocionado. Un cortejo fúnebre multitudinario despide a 5 hombres. 2 días antes habían sido acribillados en la casa parroquial que la Orden de los Palotinos tiene en Buenos Aires. Los hombres eran religiosos, 3 sacerdotes y 2 seminaristas. En medio de la confusión, nadie entiende quién pudo haberlos asesinado, ni por qué. Y me dijo, yo venía de visitar a un enfermo y fui a la parroquia a guardar la hostia porque iba a llevar la comunión. Y conversando, yo dije, padre, parece que está medio, porque estaba así, con las manos así todo junto, estaba así. ¿Qué te pasa? Le pregunté. Dice, tengo miedo. ¿Miedo? ¿De qué? Y tengo miedo. Me dijo, ¿ves que hoy en día matan a uno y después pregunta quién es? Esa palabra no puedo olvidarle nunca. Pero después no me explicó más allá qué pasó. Me pasaba por encima eso. Nunca podía pensar que tenía miedo de morir, que tenía miedo que le mataran. Entonces le dije, Emilio, pero que vos estás bien y qué sé yo. Y me comenta, ahora me estoy acordando, me comenta que hacía unos días él había ido a la farmacia y que había notado que los famosos Falcon lo venían como siguiendo. Cuando él ingresa a la casa parroquial, es como que, bueno, tomaron distancia. Pero me había dicho que sí, que eso, que yo le dije, Emilio, por favor, cuídate. No, no, vos quédate tranquila. Él era más del estilo educador, era formado, imagínate que ya venía con tradiciones de formación en el seminario menor, con una estructura muy distinta ya, pero él estaba como que enfocado a la tarea educativa. Eso era el rol de, me parece, de Salvador, ¿no? Liden era una persona, el prototipo de la persona buena, ¿no es cierto? Si vos decís a alguien que no tiene maldad, alguien que acepta todas las cosas, alguien que es totalmente pacífico, ¿no es cierto? Porque, y que irradiaba, fundamentalmente lo que irradiaba era una gran paz. Y a mis 17 años Dufo era como un abuelo así cascarrabia, pero bondadoso en el fondo. Él impulsó la creación del colegio parroquial. El cortejo parte de la iglesia de los Palotinos. Los cuerpos de los 5 religiosos van a ser sepultados en los cementerios de Mercedes, de San Antonio de Areco y de Avellaneda. Apenas horas después empezarán las campañas para tergiversar la verdad y ocultar la identidad de los asesinos.
30 años después, podemos reconstruir la historia. Sábado 3 de julio de 1976, 20:30. Alfie Kelly, Alfredo Liden y Pedro Dufaux, sacerdotes, Salvador Barbeito y Emilio Barletti, seminaristas, comen juntos en esta mesa la que sería su última cena. Rodolfo Capalosa vivía con ellos desde hacía 4 meses. ¿Es verdad que había en el barrio malestar y que se estaba confeccionando una lista para pedir que se fueran los palotinos de San Patricio? No para que se fueran los palotinos. Alfie Kelly esa noche comentó de que había en el barrio, que él había escuchado, que circulaba una lista de firmas en donde se lo acusaba a él de comunista, se lo acusaba de, no sé qué otras acusaciones más, y que él temía por su vida. Eso fue lo que él esa noche comentó, esa última cena que tuvimos juntos. Era verdad, el barrio estaba molesto con el tenor tercermundista de la prédica de Kelly. Pero aquella noche nadie se atrevió a dar mayor importancia al comentario. A las 9:30, Kelly y Liden celebran misa. El padre Dufaux sale para un casamiento en otra iglesia. Rodolfo Capalosa, Salvador Barbeito y Emilio Barletti van a ver una película en el centro. Y cuando estaba finalizando la película, a mí se me ocurrió, en lugar de volver a la parroquia, a nuestra comunidad, ir directamente a la casa de mis padres, que vivían relativamente cerca del cine. Lo dudé porque no le había avisado nada al Alfie Kelly, que era nuestro formador. Por supuesto, tanto Emilio como Salvador me dijeron, no, vuelve con nosotros, vamos juntos, mañana te vas. Domingo 4 de julio de 1976, 1:30. Ya en la madrugada, 2 Peugeot 504 estacionan frente a la casa parroquial sobre la calle Sucre, casi esquina Echeverría. Y en un momento Salvador dijo, antes de despedirnos vamos a tomar un café. Fuimos a tomar un café, caminamos juntos hacia el obelisco y en el obelisco nos despedimos. Salvador y Emilio volvieron a la comunidad y yo fui a la casa de mis padres. Capalozza no sabía que con esta decisión estaba salvando su vida. Mientras tanto, frente a San Patricio, un patrullero se acerca a los 2 autos que siguen estacionados. A pocos metros, 3 adolescentes conversan sin imaginar lo que está por pasar. Uno de ellos es Luis Pinasco. Nosotros vimos el móvil charlando con la gente esta que estaba enfrente de la parroquia. Estábamos un poco afuera, un poco adentro de la casa, para no llamar la atención precisamente. Y al rato nomás tocan bocina y lo llaman al custodio, que estaba ahí, ¿no? Ellos sabían de la presencia del custodio, obviamente. Y ahí le dicen que había un procedimiento y que iban a reventar a unos zurdos. Son las 2 de la madrugada. Todo está listo para cumplir con el objetivo planeado: aniquilar a los palotinos. Alfredo Alfie Kelly nació el 5 de mayo de 1933 en Suipacha, provincia de Buenos Aires. Muy chico, dejó a su familia para unirse a la Orden de los Palotinos y dedicarse a su vocación religiosa. ¿Cómo era su personalidad? ¿Tenía carácter fuerte? Sí, tenía carácter fuerte, sí. Alfie
Kelly era una persona muy especial, ¿no es cierto? Era una persona muy espontánea, muchos lo adoptábamos como director espiritual, pero era una persona que no se guardaba nada, pero que era una persona de convicciones muy firmes. Y aparte decía siempre lo que pensaba. Daniel Irigoyen, actual intendente de Gualeguaychú, fue seminarista y discípulo de Alfie. Decía que sentía mucho miedo, sentía que la situación, las injusticias o los hechos de las violaciones de los derechos humanos, tenía que denunciarlo. Con todo el temor que sentía por hacer eso, lo hacía igual. Ponete allá y yo te tiro la pelota. La hermana Teresita Varela llegó a tener una gran amistad con Alfie. Hoy sigue sus enseñanzas en la provincia de Córdoba. Alfie era el que más hablaba y el que en las prédicas decía muchas cosas que otros no decían. Domingo 3:30 de la mañana. Ya pasaron 2 horas desde que los autos estacionaron frente a la casa parroquial. Ahora parten a toda velocidad. Todo queda en silencio en la manzana de San Patricio. Una persona muy dulce, era una persona muy inteligente, era una persona que te daba todo. Magdalena compartió años de militancia revolucionaria con el seminarista Emilio Barletti. Me dicen, me voy a hacer cura, pero yo lo tomé como, no sé, no se lo tomé muy en serio. Voy a ingresar a la Orden de los Palotinos. Me dice, porque va a ser la mejor manera de poder trabajar para los más marginados. Es lo que quiero. Empieza a amanecer en la zona residencial de Belgrano. En pocas horas los fieles llegarán a la iglesia de San Patricio para la misa de las 8. Ay, Liden, sí. Liden era mi confesor, con eso te digo todo. Alfredo Liden tenía 57 años. Se había unido a la orden muy temprano. Lo llamaban el Santo. Alfie Liden siempre tenía la característica de estar abierto y atento a lo que estaba sucediendo. Ya elaboraba más en lo conceptual. Me despertó su santidad, su paz, su serenidad, sus consejos. Salvador Barbeito había venido de España para quedarse. Como Alfie Kelly, a los 13 años se unió al seminario menor. Cuando ocurrió la masacre, estaba a punto de ordenarse. Pedro Dufo era el quinto y el más tradicionalista del grupo de los palotinos. Un hombre que ya se había hecho, que había pasado por todas las vicisitudes que uno pasa en el sacerdocio, ya atento a los problemas de un estilo de parroquia que él había sido entrenado. Tenía 67 años. Tal vez por ser el veterano del grupo, era el menos convencido de la orientación progresista que Alfie Kelly estaba dando a la comunidad. Indignadas por el pensamiento de Kelly, un grupo de vecinas levantó una lista de firmas en el barrio para que el sacerdote se fuera. No, porque decían que Kelly es muy subversivo, que más vale que se vaya. En un caso en que él llamó cucarachas a quienes,
se apartaban del mandato evangélico a nivel de robar a sus hermanos, de perseguir a sus hermanos, de maltratar a sus hermanos, de manera que para nosotros era algo nuevo, ¿no? Nuevo en lo que decía y nuevo en cómo lo decía. El llamado Sermón de las Cucarachas sacudió e incomodó a muchos de los feligreses de San Patricio. En plena dictadura militar, el sacerdote se animó a decir esto. Hermanos, he sabido que hay gente de esta parroquia que compra muebles provenientes de casas de gente que ha sido arrestada y de la que no se conoce su destino. En todo el país surgen más y más de estos casos. Hijos que no saben dónde están sus padres, familias forzadas al exilio, señales de muerte por todos lados. Quiero ser bien claro al respecto. Las ovejas de este rebaño que medran con la situación por la que están pasando tantas familias argentinas, dejan de ser para mí ovejas para transformarse en cucarachas. Después de este sermón, Kelly supo que había ido muy lejos. Sus presentimientos los reveló en su diario personal. He tenido una de las más profundas experiencias en la oración. Durante la mañana me di cuenta de la gravedad de las calumnias que están circulando acerca de mí. A lo largo del día he estado percibiendo el peligro que corre mi vida. Creo que he estado más calmo y más tranquilo ante la posibilidad de la muerte. Domingo 4 de julio de 1976, 7:50. Rolando Sabino es el organista de la iglesia. Aquella mañana llega temprano, como siempre. Tiene apenas 16 años. Tomé la llave, abrí la iglesia, hice entrar a la gente de la iglesia y luego, bueno, me predispuse a despertar a los padres pensando que estaban dormidos, que se habían quedado dormidos. Llamo insistentemente, no me contestan, comienzo a subir las escaleras y al llegar al primer piso veo que en la sala están los cuerpos tirados en el piso, boca abajo. En ese momento pensé que era una pesadilla que estaba viviendo. Los asesinos dejan su marca en el escenario del crimen. Escriben: estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son movimiento de sacerdotes por el tercer mundo. Entraron a la casa esa madrugada del domingo, juntaron a los 5 en la sala de comunidad y los ametrallaron, ¿no? Aparentemente utilizaron varias armas por los diferentes calibres de bala. Fue el crimen más grande que sufre la iglesia en toda su historia, ¿no? Una comunidad religiosa prácticamente entera eliminada. ¿Tuvo algún contacto con los cuerpos después? Sí, yo los tuve que lavarles con otras personas. Limpiar, no sé qué tenían, como estaban, como transpiraron, no sé. Muy doloroso. Al velatorio en la iglesia de San Patricio asistieron vecinos y más de 150 religiosos. Los cuerpos estuvieron descubiertos hasta el final de la ceremonia, con un ramo de orquídeas cada uno. Fue un día de una tristeza muy grande, de una, yo diría, un sentimiento de incomprensión muy grande, ¿no? No se podía entender lo que había pasado. Nadie podía imaginar semejante brutalidad, ¿no? En el funeral, el padre Fabre hizo un requiem valiente para los palotinos. Estas muertes vienen a sumarse a otras de todos los días y a los innumerables desaparecidos de los que nadie sabe dar razón.
son hechos que constituyen una injuria a Dios y a la humanidad, y por eso no pueden dejarnos indiferentes en cuanto a Iglesia. Pocas horas más tarde, fue víctima de un nuevo operativo contra la Iglesia comprometida. 2 días después vinieron a revisarnos la casa y la iglesia aquí en Lourdes. ¿Qué estaban buscando, le dijeron? Aparentemente armas. ¿Por qué pensaban o les había llegado que debajo de la iglesia de Lourdes había un arsenal de los montoneros? Los 3 sacerdotes están enterrados en la parcela de la Orden Palotina del cementerio de Mercedes. Los cuerpos de los 2 seminaristas descansan en los cementerios de Avellaneda y de San Antonio de Areco. Pasaron 30 años de la masacre. Hay indicios, hay sospechas, pero no hay culpables.